Mi nombre es Rodrigo Torres y trabajé casi un año en la construcción de un puente en Chiapas. Ha sido la peor experiencia de mi vida y no le desearía algo así ni a mi peor enemigo. Era un proyecto bastante ambicioso y todos trabajábamos con esfuerzo para que se completara en tiempo. Sin embargo, sucedieron hechos tan aterradores y traumáticos que hasta hoy me quitan el sueño, y estoy seguro de hablar por todos los que estuvimos allí cuando digo que el diablo realmente existe. Aquella obra costó la vida de muchas personas, y seguramente el innombrable estuvo complacido con ello. Comenzamos la construcción en julio de 2014. Para mí era un nuevo comienzo, pues apenas me estaba adentrando en ese giro y desconocía muchos de los procesos. Desde el inicio, la señora Paola, que era la encargada de la obra, nos dijo que debíamos cavar justo en los lugares donde se levantarían las columnas del puente. También nos advirtió que cuando le trajeran ciertos encargos, debíamos colocarlos en esos hoyos antes de iniciar la construcción, asegurando que así no tendríamos problemas. Todo parecía medianamente normal, hasta que a los 3 días me enteré de que un ingeniero muy reconocido en la ciudad había declarado que ese sitio no era seguro para edificar. Me resultó extraño que a la encargada no le importara lo que aquel experto había dicho, pero yo solo era un trabajador, y aquella era una gran oportunidad para mí, así que no dije nada. Las excavaciones fueron profundas, y cuando ella llegó traía varias bolsas negras consigo. Le preguntamos qué contenían, pero no quiso responder. Solo nos ordenó que dejáramos de hacer preguntas y nos limitáramos a trabajar. La ayudamos a descargarlas y colocarlas en los hoyos, y nos insistió en que las tomáramos con cuidado y que jamás se nos ocurriera abrirlas. Hasta el día de hoy puedo jurar que eran cuerpos humanos. De aquellas bolsas emanaba un olor putrefacto, y al sostenerlas se distinguía perfectamente la forma de extremidades. Me quedé paralizado al darme cuenta de todo esto, y mi compañero Alejandro me devolvió una mirada llena de miedo y desconcierto. Nadie dijo nada, solo terminamos la labor y seguimos con la obra como si nada hubiera pasado. Más tarde, mientras almorzábamos, Alejandro y yo hablamos de aquel terrible suceso. Me confesó que había escuchado que en la construcción de puentes y carreteras en zonas complicadas, a veces se utilizaban pilares humanos. Según contó, los encargados pactaban con el diablo, y a cambio de poder edificar este exigía sacrificios. Podían ser previos a la obra, o después en forma de accidentes fatales, pero el precio siempre era la vida humana. Sus palabras me dejaron helado. No podía creer que la encargada fuese capaz de algo así, y se lo dije a mi compañero. Él solo me respondió que la gente hacía cualquier cosa por dinero. Le propuse avisar a la policía, pero me advirtió que sería una pésima idea porque el diablo se encargaría de ellos, así que me dijo que lo mejor era actuar como si no hubiéramos visto nada. En el fondo me carcomían el miedo y la culpa. No sabía de dónde habían sacado aquellos cuerpos, y eso me angustiaba profundamente, pero ese no fue el único horror que vivimos en esa construcción. Con el paso de los meses comenzaron a suceder cosas extrañas. Sombras se deslizaban tanto de día como de noche, y ruidos y voces se confundían con el viento dejándote la sensación de no estar nunca solo. La encargada por su parte comenzó a mostrarse cada vez más inquieta. A veces parecía hablar sola como si estuviera en trance. Si alguien le preguntaba qué le ocurría, solo nos miraba con los ojos llorosos y se alejaba sin decir palabra. Un día, mientras trabajábamos en la estructura del puente, escuchamos un ruido bastante extraño. Al principio pensé que era solo el viento, pero pronto sentí que algo no estaba bien. Me di cuenta de que todos los trabajadores habían detenido sus labores y miraban hacia el extremo opuesto del puente. Seguí sus miradas con mucho cuidado, y en la distancia logré ver una figura oscura moviéndose lentamente. No podía distinguir nada con claridad, pero sentí un escalofrío recorriendo mi columna vertebral. El ingeniero nos pidió que volviéramos a trabajar,
pero noté que también parecía nervioso. Al día siguiente, mientras estábamos trabajando en el mismo lugar y a plena luz del día, la figura oscura apareció de nuevo. Esta vez pude ver claramente que se trataba de una sombra humanoide con cuernos. No era humano, era algo diabólico. Me di cuenta de que todos los trabajadores también lo habían visto porque nadie se movió ni habló durante varios minutos. Finalmente el ingeniero dio la orden de continuar trabajando y todos regresamos a nuestras tareas, pero la tensión se podía sentir en el aire. La encargada apareció al día siguiente y se veía pálida y nerviosa. Nos preguntó si habíamos visto algo extraño en los últimos días, pero todos estábamos demasiado asustados para contestarle. El ingeniero habló con ella y le dijo que habíamos visto una figura extraña cerca de una orilla del puente. La encargada parecía aterrorizada y nos pidió que abandonáramos el proyecto. El ingeniero intentó tranquilizarla diciendo que probablemente solo era un truco de la luz, pero yo sabía que no era cierto. Habíamos visto algo aterrador y sabía que no era algo que pudiera ser explicado fácilmente. Alejandro me preguntó si yo había visto al ser con cuernos y le dije que sí. Él me dijo que seguramente el diablo estaba buscando a la señora, porque tal vez el pacto no había salido bien. Me asusté demasiado, y la verdad pensé en renunciar porque había algo muy aterrador detrás de todo eso, pero Alejandro me dijo que no me preocupara, pues aquella cosa solo estaba buscando a la encargada de la obra. Aún así me quedé pensando en que quizás si los sacrificios no eran suficientes, el demonio nos tomaría a nosotros, pero preferí no decir nada. A pesar de la petición de la encargada de la obra, continuamos trabajando en el puente, pero la tensión aumentó a medida que los días pasaban. Los trabajadores comenzaron a faltar diciendo que no se sentían bien. El ingeniero intentó mantener la moral alta, pero incluso él parecía nervioso. Una noche, mientras estábamos trabajando, la figura oscura apareció de nuevo. Esta vez se acercó más, y pude ver claramente que tenía ojos brillantes y una sonrisa verdaderamente perturbadora. Me quedé paralizado por el miedo, pues no podía moverme ni hablar. El ingeniero trató de alejarlo con gritos y una lámpara, pero no parecía tener ningún efecto en aquella figura. Entonces la encargada de nuevo apareció. No sabíamos a qué se debía su visita, pues ella solía retirarse más o menos a las 4 de la tarde. Recuerdo que llevaba una cruz en la mano. Parecía estar en trance, pero de alguna manera sabía lo que tenía que hacer. Comenzó a rezar en voz alta, y la figura diabólica retrocedió lentamente. Cuando la sombra finalmente desapareció, la encargada se desmayó. La llevamos a su oficina y llamamos al médico, pero al despertar parecía confundida y aturdida. El ingeniero se acercó con ella y le preguntó qué estaba pasando. La encargada comenzó a susurrar en voz baja y temblorosa, como si estuviera recordando algo aterrador. Reveló que había hecho un trato con el diablo para poder construir aquel puente. Ella sabía de las restricciones que tenía el terreno, así que en un acto desesperado decidió llamar al Señor Oscuro durante la madrugada de un viernes. Mencionó que se le presentó como una sombra alta con forma masculina que tenía una voz angelical. Nos dijo que le había pedido riqueza y éxito, pero que ahora el diablo estaba reclamando su pago, pues los sacrificios que había hecho no eran suficientes, así que el innombrable quería cobrarle con su propia mano. No sabía qué hacer, pero estaba muerta de miedo. Llevaba semanas sin dormir tranquila, pues siempre escuchaba pasos afuera de su casa, y cuando se iba a dormir la despertaba un murmullo siniestro, y al abrir los ojos encontraba una cabra negra frente a su cama que se reía a carcajadas de su terror. También nos confesó que la figura que habíamos visto en el puente era el diablo en sí mismo. El ingeniero parecía incrédulo, pero yo sabía que la encargada estaba diciendo la verdad. A partir de ese momento la tensión en el sitio de construcción aumentó todavía más. Los trabajadores comenzaron a renunciar en masa,
y el proyecto se retrasaba cada vez más. Finalmente el ingeniero decidió contratar a nuevas personas para que la obra no se fuera a la basura, ya que se habían invertido millones y no podían perderse. Pero cuando se dio cuenta de que los trabajadores recién llegados también renunciaban, habló con nosotros y nos preguntó por qué no nos habíamos ido después de todo lo que estaba pasando. Le respondimos que ya estábamos dentro y que pasara lo que pasara terminaríamos el proyecto juntos. Entonces nos contó que se había puesto a investigar más a fondo lo que ocurría y descubrió que la encargada había iniciado la construcción del puente en un lugar donde en tiempos antiguos se realizaban rituales prehispánicos. Los pobladores de los alrededores aseguraban que ese sitio estaba maldito y que el diablo reclamaba a cualquiera que se acercara. El ingeniero intentó hablar con la encargada, pero ella se negó a escucharlo. Decidió que lo mejor era dejar el proyecto y abandonar el lugar, aunque antes organizó una última reunión con todos los trabajadores restantes. Nos explicó la situación tan compleja que estábamos teniendo y dijo que entendía si queríamos irnos, pero que él se quedaría unos días más para intentar resolver el problema. La mayoría decidió marcharse, pero Alejandro y yo nos quedamos. Habíamos visto lo que el diablo podía hacer y estábamos decididos a ayudar al ingeniero, aunque en mi caso era más por no dejar solo a mi amigo, porque en el fondo me moría de miedo al pensar en lo que pudiera pasar. Durante varios días trabajamos juntos tratando de encontrar la forma de frenar a la entidad, y con ayuda de algunos pobladores cercanos, descubrimos que la única manera de alejarlo era purificar el lugar donde se habían hecho los rituales. Los pocos que seguíamos decidimos llevar a cabo una ceremonia de purificación, y lo único que se nos ocurrió fue encender velas y rociar agua bendita, al mismo tiempo que rezábamos en voz alta. A mitad de las oraciones escuchamos aterradores sonidos que provenían de los cimientos del puente, pero lejos de detenernos, aquello nos dio más valor para continuar. Tras varias horas sentimos una extraña sensación de alivio y decidimos abandonar el lugar para siempre. El proyecto del puente nunca se completó. A la encargada jamás la volvimos a ver y tampoco volví a ver a la figura diabólica. Años después, cuando una nueva empresa retomó el proyecto, escuché que habían encontrado restos humanos enterrados justo en la zona donde habíamos hecho la ceremonia de purificación. Nunca supe si estaban relacionados con los rituales prehispánicos del pasado o con las bolsas que había llevado la encargada, pero siempre me quedó la sensación de que algo oscuro seguía acechando en ese lugar. Con el tiempo la historia se convirtió en leyenda. Mucha gente evita pasar cerca del puente inconcluso durante la noche, porque algunos aseguran haber visto luces extrañas y escuchar lamentos que emergen de los cimientos. Desde entonces jamás volví a trabajar en un proyecto de construcción, porque aquella experiencia me dejó traumatizado y lleno de miedo. En conclusión, fue un evento aterrador que me dejó marcado para siempre. Nunca antes había creído en lo sobrenatural, pero lo que viví en ese sitio me hizo aceptar que existen fuerzas oscuras en este mundo que no podemos comprender del todo. Solo espero que nadie más tenga que pasar por algo parecido y que si algún día se encuentran en una situación similar, sepan cómo protegerse y mantenerse a salvo, pues dicen que los sacrificios humanos en la construcción de grandes obras son más comunes de lo que parece.